A veces yo veía que estaba dentro del teléfono, pero era solo para que se escuche la voz. No está funcionando así. ¿Y cuando das clases cómo haces? En general, ¿No te dan trato... micrófono? Porque a veces hay... No, yo tengo un micrófono, un amplificador desde la pandemia, Ok. pero en absoluto silencio. Qué poder. Debe reinar la paz. Qué poder igual, ¿eh? Ya Necesito saber cómo haces eso. Yo soy profe de práctica. Yo levanto la mano y les digo, acá esperando. Ahora sí. Ok. Arrancamos. Yo me dedico mucho a la práctica docente. Entonces, generalmente hago trabajos de investigación de prácticas. Ok. Parece raro, porque tengo un grave problema. Me gusta todo. Entonces, no puedo dedicarme a una sola cosa. Bueno, pero eso está buenísimo en cierta medida. No sé, porque te insume mucha energía. Porque no sabes bien a qué dedicarte. Entonces, bien, por ahí estoy súper entusiasta con una cosa, un año, y después digo, vuelvo siempre a las presentaciones o a la investigación, a la práctica docente, porque lo tengo muy presente. Todos los años pasa algo y eso es un insumo para que puedas volver a... ¿Sos profe de práctica? Sí. Ok. Un cuarto año. Y además, digamos, haces después, la investigación. La investigación en realidad es producto de lo que te va pasando en la práctica, porque la Universidad de Moreno, yo lo sistematicé desde que la Universidad de Moreno hace jornadas de práctica docente o hace... Están buenísimas. No sabía. Están buenísimas. Todos los años, de hecho hace 2 años, el año pasado, no, el anterior, fue el congreso de educación. Sí, se planteó que toda la zona, ¿no? Porque en general se hace solamente en Moreno y participamos distintos profesorados, la universidad, con la práctica en superior y en la universidad. Mira. Y eso te permite presentar lo que estás laburando en el territorio. ¿Qué te pasa? ¿Qué problemáticas hay? ¿Qué problemáticas tienen los practicantes en las instituciones? Bueno. Es que, bueno, una de las cosas que quería charlar contigo era justamente sobre eso. No sabía que eras profe de práctica, así que ahora vamos a charlar un poco de eso. Porque entiendo que no debe ser fácil enseñar a enseñar. Digo, formar formadores no debe ser fácil, porque todavía no se sabe bien tampoco cómo aprendemos, entonces tampoco es algo que sea tan sistemático que alguien pueda venir y decirte, che, mira, si aplicas esto, funciona. Digo, no, para mí no hay un método. O sea, es como cuando te dicen, bueno, ¿qué tips me darías? No, para mí la planificación tiene una función. Yo siempre uso la metáfora, la del rey desnudo. No hay que ir desnudo al aula. Claro. Que todos se den cuenta y vos crees que que tenés el mejor traje. Entonces la planificación por lo menos te permite saber que vos vas con un algo. Y ese algo después puede cambiar, vos podés modificar sobre ese mismo encuentro que tenés con los pibes y las pibas. Pero si vos no planificaste tu clase, ahí sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Porque vos sabés a dónde querés llegar. Si no llegas no importa. Pero vos sabés a dónde querés llegar, tenés un plan. Claro. Eso es lo que ves en la práctica. Claro. Que no hay que cumplirlo a rajatabla si la situación no se da. Porque vos estás pensando para un momento en que no sabés. Por ahí un pibe se puso... no sé, el otro día, se le murió el abuelo a una chica. Claro. Y se puso a llorar en el aula y todos, ¿qué le pasa? Y si no parás la clase ahí... Claro, ¿cómo seguís? ¿no? ¿Cómo seguís? Y tenés que parar la clase. La planificación que hagas, hay cosas que surgen como ese caso. Un montón. Claro. Un montón. O ayer mismo, ¿no? Que llegás a la escuela y los chicos te dicen, se murió el papá, ¿tenemos clases? Sí, de hecho tenemos clases, porque claro, estamos acá sentados, ¿no? Pero además, bueno, igual eso te lo permite el tiempo, ¿no? Yo soy profe de historia y para mí es importante que todo el mundo hoy tenga en claro qué significa ser papa. Claro. Que capaz que lo tenían que tener claro de antes, pero no surgió en ningún momento hablar de ese tema, pero hoy sí surge esa conversación. Claro. Cuando entonces, hay... Sí, la coyuntura te lleva muchas veces a analizar cosas que por ahí no las pensabas analizar. Y lo que te permite la práctica docente es ver cómo esto juega con tu materia.
Y realmente hablar del Papa, del Papado, del Vaticano, siempre juega con la historia porque la figura religiosa siempre tiene importancia. Pero además te sorprendes todo el tiempo porque por ahí te dicen, ¿hay un Papa en cada país? Claro, como el Papa era argentino. Claro. Como nosotros tenemos nuestro Papa, todos tienen el suyo. No. Entonces partís de preguntas tan básicas como esas. Pero porque quizás las da por sentadas, digamos. Sí, por y la regla que... número 1 es no dar por sentado nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Sí, esa fue algo que me dijeron el año pasado. Es fundamental, porque si no, si vos crees que, bueno, todos sabemos qué es el Papa. Y no. Yo ayer llegué y un docente dijo, ¿el papá de quién? No, el Papa. Murió el Papa. Ah, a las 11 de la mañana. Dale. Claro, es un montón. Dale, Sí, son las 11. A las 7:30, bueno, pero a las 11 de la mañana. Calculo que vos ya tenés mínimo 10 años en docencia. 27. Es un montón, digamos, son muchos años de recorrido, digo, y claramente en 27 años cambiaron un montón de cosas. ¿Qué tan cierto es que los chicos más de 30 segundos no prestan atención, digamos? En lo cotidiano que vos vivís. Que se perdió la atención continua, recontra sí. Y el mundo post pandemia es absolutamente diferente. O sea, hasta la pandemia vos podías dar clases de una manera y post pandemia se da clases de otra manera. Y vos hace rato decías, vale, no hay como una técnica, pero sí está en prestar atención. Okay. Vos continuamente tenés que estar mirando a tu interlocutor. Cuando vos ves que no te están mirando, ahí hay que cambiar la estrategia. Levantar la voz, pensar una pregunta. En historia, por ejemplo, hay un texto que a mí me gusta mucho, que es viejísimo, que se llama Las buenas preguntas en la clase de historia. Entonces, la buena pregunta es provocar en el otro. Es como en un libro. Vos a veces lees algo y te parece que no te está diciendo nada. Y de pronto hay un libro que te provoca a pensar. Sí. Siempre tenés que provocar en el otro. Y cuando el pibe se perdió, lo tenés que traer. Lo que pasa es que no existe esta cosa de todo el tiempo expositiva, sin pensar que el otro va a estar sentado como un espectador en el teatro. Claro. Y los chicos traen mucho de eso. Y el problema del profesorado, que esa fue una de las charlas que trabajé, hay un libro de Jorge Steinman, se llama El pedagogo, él plantea los momentos de la clase y lo que de alguna manera hay que producir en el aula es que cada momento de la clase tenga una participación de la gente que está en el aula. Una cuestión activa. Sí, si el pibe no participa, está en su propio mundo. Y lo que decía Steinman en algún momento de su investigación es que vos en el profesorado recibís una clase que a vos no te sirve como modelo para tu propia clase. Sí, eso es una de las grandes críticas que yo hago. Cuando yo te escuchaba hace rato me imaginaba que estabas posicionada en ese lugar, porque yo doy clases de historia. No puede ser que un pibe llegue a cuarto año y nunca haya hecho una línea de tiempo. ¿Cómo yo, profe de historia, hago una línea de tiempo? Yo la tengo que saber hacer. No puedo venir a hacer una línea. No, la línea de tiempo es una representación del tiempo en el espacio, tiene una gráfica determinada, tiene una escala. Y todo eso vos lo tenés que saber hacer, pero alguien te lo tuvo que haber enseñado. Claro. Y el tema es que en el transcurso, en el mientras tanto, nadie te lo enseñó. Porque una crítica enorme que yo le hago a los profesorados porque se da por es que los profesores no dan clases en el secundario. Vos le preguntás a todos los profesores quién da clases en el secundario. Son pocos, eso es una realidad. Entonces, es como un médico que te está dando clases y no está en el hospital. Claro. Me estás diciendo cómo te va a atender una emergencia y vos trabajaste hace 20 años en una guardia. ¿Cómo es una guardia hoy? ¿Cómo es una escuela hoy? Claro, es que por eso también consultarte, digamos, porque me imagino que habrás visto mucha modificación en la escuela. Digo, que habrás... ¿No? ¿En qué sentido decís vos? En general, ¿Docente o reglamentariamente? En el público, más que nada. Sí, digamos, los chicos sí. En el público y la forma, digamos, en que se interactúa con ese público. Y con los pares también, ¿no? Me imagino que... Igual ahí es interesante lo que planteas, porque vos estás planteando que no solo desde el público, como dice ella, sino también a nivel institucional.
Claro, porque las reglamentaciones... Todo es tan ridículo, chicos. A ver, Sí, igual vos sí. te vas a recibir, no sé cómo es tu título, pero en historia se reciben con un título que dice, no recuerdo específicamente, pero es profesor para la enseñanza de la historia en tercer ciclo de GB y polimodal. Pero No ya existe re más viejo, no esa existe. escuela. Te están dando un título para una escuela que no existe. Que ya no... Hola. O sea, ahí ya te das cuenta que algo funciona muy mal. Sí. Estoy muy de acuerdo con esto que planteas de que, y un poco lo pienso también con respecto al Papa, que siempre se habla de la austeridad, siempre se habla de la sencillez y demás, pero después en la praxis vos ves que va por otro camino, ¿no? Que te hablan de austeridad, o que la iglesia te habla de austeridad y que el Papa por ahí tenía un anillo de oro y cadenas por todos lados. Por ahí. Y con los docentes pienso en algo medio parecido, digamos, te hablan de una clase determinada, de un público determinado, y después al interior vos no ves propuestas innovadoras por parte de los docentes que te están enseñando. Es Y que esos uno no docentes aprende que te solo están de la teoría. enseñando, la pregunta es, ¿dan clases? Porque no es lo mismo dar clase en superior que dar clase en la escuela En la media. escuela, tal cual. No, no es lo mismo. Y además la escuela media privada, la escuela media estatal, la escuela media parroquial, la Sí, escuela la media bilingüe. Cada escuela tiene... Sí, una particularidad. Por eso siempre se habla de la clase contextualizada. Ok, ¿en dónde vas a ejercer, digamos? Entonces, ¿qué bibliografía puedes usar? No es lo mismo trabajar con pibes que todos tienen libro, que estén no. trabajando sin libro, o que tengan que trabajar con el celular. Entonces, cuando agarran el celular, en vez de abrir el PDF, abrieron los jueguitos. Claro. Tenés un montón de variables que solamente las podés vivir en el aula. Y lo que sí tenés que hacer cada vez más es hacer propuestas más breves. Ok, Porque antes podían estar trabajando toda una clase en lo mismo y ya no. Entonces, por ejemplo, ¿no? Antes a mí me decían, 2 horas de clase seguidas. Y vos decías, es un gol, puedo hacer un montón de cosas. Hoy, si a mí me dicen, ¿querés tener 1 hora hoy y 1 mañana? mejor. Para mí mejor. Avanzo más. Ok. Bueno, pero eso tiene que ver, que excede, me parece, al aula. Me Claro. parece que es una nueva conducta social. Exactamente. Hoy tiene que ver con los tiempos que determinados grupos, no sé, primer año a mí me es mucho más redituable tener las 2 horas separadas que con quinto. Con quinto se puede. No es lo mismo trabajar a la mañana que trabajar a la tarde. No es lo mismo tener las 2 primeras que las 2 últimas. Hay un montón de variables dentro del aula. Y vos tenés 2 cursos paralelos y no trabajás de la misma manera en los 2, ni aunque sean de la misma escuela. Claro. Y no querés darles algo diferente porque ahí se empieza a jugar otro factor que es la familia. Ah, no, Valen va a quinto A y hizo esto. Leandro va a quinto B y no hizo lo mismo. Claro. Vos decís, pero Leandro tiene las 2 últimas del viernes. Que Claro. está remando en Nutella. Sí, no, las 2 últimas horas. Y ¿No? encima historia. Entonces, ¿por qué Valen hace más? Porque tuvo las 2 primeras. Del miércoles. No, del mismo día, ¿eh? ¿Del mismo día? Pero no lográs lo mismo. Sí, no. Porque ellos están en el 10, 9, 8. Sí, totalmente. Totalmente. No es lo mismo tener las 2 primeras de la mañana que algunos dicen están dormidos. No, están más descansados. Igual los primeros 15 minutos, bueno, hay que empezar despacito. Claro. Pero hay que usar otros recursos. Todo el tiempo tenés que estar pensando recursos y los vas variando. Sí, bien hay cosas que se mantienen, obvio, pero... Mencionás algo de... planteabas, Lean hizo una cosa, Marín hizo otra, comunidad fuera, ¿no? Padres. Sí. Y algo que se estuvo hablando mucho en los últimos años fue de adoctrinamiento. Digo, que circulaba mucho en la comunidad esta cuestión de la doctrina y cómo se enseña en las escuelas y que en las escuelas se adoctrina. Particularmente en historia, construcción de la ciudadanía, digamos, las materias más sociales son las que dicen todavía más, ¿no? Sí. Donde se hace más hincapié en el adoctrinamiento. ¿Cómo se enseña? Digamos, a mí me gustaría, si podemos definir adoctrinamiento,
diferenciarlo de una práctica docente y cómo se encara, digamos, para no caer en eso, digamos, ¿no? A ver, acá hay un montón de cuestiones. Que yo de sociología y siempre cuando hablamos de sociología, en realidad de cualquier materia, ¿no? Pero en sociología se ve mucho más. Cuando uno está dentro de una ciencia social, uno nunca escapa, porque ese mundo que estás investigando, de alguna manera, o te corresponde por contemporaneidad, o te vas a ver identificado por alguna cuestión del pasado. Obviamente que si estás viendo historia antigua, por ahí te sentís menos identificado. Pero vas a hablar de religión, vas a hablar de creencias, vas a hablar de prácticas sociales. Doctrina significa establecer determinados lineamientos a los cuales vos te vas a adherir. Y adoctrinar es enseñarle a otro esos lineamientos que para vos son válidos. El tema es que la mayoría de la gente en general no pide una definición, ¿no? ¿Qué es adoctrinar? O mucha gente se deja guiar por frases como debemos ser objetivos. No existe la objetividad en las ciencias sociales. Eso es una falacia, es una mentira, no existe. Entonces, cuando vos le querés decir a otro que uno tiene que ser neutral, en realidad atrás de la neutralidad se esconden un montón de intereses. Esto lo dicen todos los que definen ciencia política, los que definen sociología, los que definen economía política. Siempre detrás de una teoría se esconden determinados intereses de sectores diversos. Cuando uno parte de eso, se posiciona dentro del aula diciendo esto es lo que vamos a leer, estos son los autores. Por eso es tan importante dentro del aula que cualquier material que uses tenga un autor. Entonces, cuando vos hablas ahora los chicos todo lo ven en TikTok, ¿no? Entonces, la fuente de información es lo vi en TikTok. Sí, totalmente. No, eso no es una fuente de información. Claro, entonces, decís autores, fuentes. Fuente. ¿Quién dijo Sí, esto? sí. ¿Quién lo escribió? ¿Lo leí en la fotocopia? No, lo leí en la fotocopia no es una fuente. Y tiene que ver mucho con la formación, porque vos a veces en el profesorado también te encontrás con alguien que te dice, lo leí en una fotocopia. No, las cosas no se leen en una fotocopia, las cosas las escribió alguien, las dijo alguien. Entonces, cuando vos te enmarcás en eso y estás segura de lo que estás haciendo, por más que otro venga y diga, ¿está adoctrinando? Bueno, conversemos. Claro. ¿Qué es para vos adoctrinar? Claro. ¿Cómo se pone esto en cuestión? Y por supuesto que debe haber gente que adoctrina para cualquiera de sus intereses. Sí. Parece que adoctrinar siempre fuera el pensamiento de izquierda. Bueno, no. Adoctrinar es algo mucho más duro, es no permitir la discusión, es no permitir la diversidad de miradas. Eso es adoctrinar, cuando en un aula no se escucha y no se hace preguntas. El adoctrinamiento es solamente vamos a leer esto y esto es lo que vamos a repetir. El adoctrinamiento no sé, para mí no es sutil. Claro, es mucho más agresivo, ¿se puede usar esa palabra? No sé si la palabra es agresiva, pero es más directo. No vamos a debatir. En todo caso, el que adoctrina era un debate dirigido. Yo no digo que no exista el adoctrinamiento. Seguramente habrá gente que lo hace, como lo hacen los medios de comunicación, como lo hacen tanto en TikTok, en YouTube, en algún programa de tantos. Yo no veo televisión, ¿no? Pero hay un montón de programas donde evidentemente es lo que llamamos en el medio bajar línea. Todo el mundo tiene alguna posición. Y hay un debate dirigido ahí para adoctrinar. Y además, el adoctrinamiento tiene esto de la pregunta retórica y la pregunta dirigida. No quiero que me contestes. Quiero que pienses lo que yo estoy pensando. Lo dejamos ahí. Eso es lo que hace el que adoctrina. Claro. Seguramente hay gente. Seguramente. ¿No? Pero no es algo que vos te cruces habitualmente. Tengo algunos conocidos que lo hacen, sí. Okay. Sí. Y he tenido discusiones y feas. ¿No? Y eso es otra, bueno, hablando de eso, ¿no? Entre pares, ¿los chicos lo perciben? Sí, re. O sea, ¿es tan fácil adoctrinar a un adolescente? Porque eso también es una pregunta. No, yo creo que no es fácil adoctrinar a un adolescente.
No sé, yo nunca me lo propuse, no tengo ni idea. Porque se plantea con a mí me pasa que, está bien, yo no tengo experiencia dentro del aula, mis padres son docentes, no siento que sea tan fácil llevar a cabo una práctica tan, por lo menos en los tiempos que corren, que sea tan simple. No, yo creo que O sea, nosotros no tenemos que sea tan pasivo. esa preparación. No, a ver, creo que los medios que se utilizan ahora para adoctrinar tienen que ver con, por ejemplo, TikTok. Tiene una capacidad que yo desconozco cuáles son las cualidades, pero lo voy a investigar en estos días porque quiero trabajar sobre eso con los chicos. Las apps están diseñadas de una manera que captan la atención y pueden, no sé si la palabra correcta es controlar, pero las apps pueden captar tu atención de tal forma que vos consideres que lo que ves ahí es válido. En cambio te lo dije yo en el aula y no, pero yo en TikTok veo otra cosa. Claro. No, es que aparte los algoritmos te van llevando para que vos revalides con el contenido que te ofrece. Exacto. Constantemente. Tu opinión ya formada, no es que te pone distintos puntos de vista. Ese es el gran Exacto. problema con las redes, tanto Instagram, TikTok, Twitter. Entonces me parece que las aplicaciones tienen, las redes sociales tienen algo que los humanos no tenemos, porque además nosotros somos el adulto. Mirá si vamos a ser referente de un adolescente. ¿Dónde la viste? No existe eso, es Claro. Es antinatural. Sí, sí, es verdad. Entonces nosotros, qué sé yo, lo que el pibe puede percibir es si vos sos coherente entre lo que haces y lo que decís, ¿no? Si sos coherente entre, bueno, me estás pidiendo que trabaje y vos venís siempre, me estás pidiendo que haga esto y vos llegás puntual, me estás pidiendo esto y no me regalás la nota. O sea, que Eso la es lo que práctica puede coincida observar. con el discurso, por Sí. decirlo de alguna manera. Yo creo que eso sí es lo que puede ver. Ahora, ¿pensar lo que vos pensás? No. No te sale ni en el aula, ni en tu casa con tu hijo, no. Claro. No, porque una forma que tiene un adolescente es decir, yo pienso otra cosa. Qué sé yo, en 10 años hablamos, pero mientras tanto, yo cuando explico en sociología Marx, no quiero que se haga marxista, pero quiero que piense lo que pensaba el tipo en ese momento histórico. Claro. Que comprenda la potencia de... ¿Sí? No le digo que sea marxista. Claro. Cuando vemos Durkheim, bueno, ahora tenés que posicionarte en este tipo. ¿Por qué dijo lo que dijo? Claro. Y el día de mañana vos verás con qué argumento. ¿Y vos qué pensás? Y lo que pienso yo no es importante en la clase. Y que puedan analizar un discurso. Eso es lo importante en una materia. Sí, es fundamental y sobre todo en los tiempos que corren, hablando de esta cuestión de la fuente, digamos, de validar información, de validar... Eso es fundamental. Si vos conseguís que en vez de decirte, lo vi en TikTok, tengo un libro, los leí en un libro, bueno, vamos para allá. Vamos mejorando, vamos avanzando correctamente. Sí, digamos. pero para mí el tema de fuente de información es importantísimo. Y suele ser uno de los ejes que trabajamos en la escuela o en los cursos que yo tengo. Este año cuando hablábamos, uno de sexto me dice, fuentes primarias, profe, aprendimos. Digo, sí, entendimos todo. Hay algo que me parece muy... que también te quería preguntar. Redes, estudiantes, porque hay docentes que por ahí están, que tienen una postura de más, no, yo en redes sociales no acepto a nadie, no quiero a nadie, mis redes sociales son mías. Hay docentes que solo dan clases o comunican a través de redes, y hay docentes que amalgaman un poco. Yo creo que eso es un poco de este tercer grupo, que amalgaman un poco de esto, un poco de aquello. ¿Cómo surge, digamos, cómo te llevas con las redes, los estudiantes y los contenidos, ¿no? Porque las redes también pueden ser muy educativas, pero bueno, ¿cómo amalgamas? A mí me encanta usar redes sociales. Yo desde antes de la pandemia siempre tuve grupo de WhatsApp con los chicos, siempre. En una de las escuelas pedí autorización a la familia pone estoy de acuerdo. Eso es como una cobertura legal, ¿no? Establecer determinadas reglas en el WhatsApp, cero problema, fantástico.
A mí me gusta mucho usar el WhatsApp. De hecho, tengo un proyecto donde yo organizaba clases por WhatsApp. Ok. Así que me gusta mucho como medio de comunicación democratizador. ¿Cómo es eso igual? ¿Cómo organizas una clase por WhatsApp? Vas estableciendo desde cómo vas a empezar tu clase, mandando, que eso lo usé mucho en la pandemia y después lo presenté como un proyecto. Yo hice una especialización en tecnología educativa, entonces trabajé como un proyecto democratizador. ¿Por qué democratizador? Porque todo el mundo tiene WhatsApp. Sí. Entonces, ¿cómo trabajas desde una imagen? ¿Cómo se van conectando? ¿Cómo te contestan? ¿Cómo pasas el material? Si vas a trabajar con audio, si vas a trabajar con imágenes, video no, porque no todo el mundo lo va a poder ver. Claro, no se puede descargar con... Exacto. Entonces, bueno, ir trabajando como momentos diferentes de la clase y que después trabajen solos y te manden la resolución en una franja horaria. Y funcionó bien. A mí en la pandemia me funcionó bien. Después yo en la pandemia estaba desesperada porque acuérdense que fue en la segunda semana de clases, yo no había llegado a ver a los grupos. Dije, Claro, se voy a conocía. usar Instagram. Y empecé a usar Instagram. Tuve 2 o 3 eventos poco fortuitos, por eso abandoné. Y yo el Instagram no lo uso como una instancia de aprendizaje, el mío. Lo que sí, y eso lo presenté como un proyecto en la especialización, fue mi trabajo de final, el final, es armar un Instagram cerrado donde todos los estudiantes, es un proyecto de ciudadanía digital, entonces todos los estudiantes, ellos manejan la clave, son autores de su propio Instagram y yo soy la usuaria que lo sigue. O sea, hay 30 estudiantes que tienen la clave, suben toda su información y yo los sigo y les voy corrigiendo, ¿no? Entonces, tenés un Instagram que, por ejemplo, no sé, Qué divertido. generalmente los Es tenía... como una lección online. Sí. Son como creadores de contenido de la Son materia. creadores de contenido de la materia, exactamente. Es como Qué divertido. preparar un oral para toda la clase. Pero no en vivos, hacen posteos. está bien. Hacen posteos y es un proyecto de ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, Divertido. en economía política tienen que armar una red conceptual incluyendo todos estos conceptos. Entonces arman, yo doy sociología, historia y economía política y práctica docente en el profesorado. Y yo soy politóloga, además de profe de historia, entonces doy un montón de materias de sociales. Claro. Entonces, por ejemplo, arman su red conceptual, la suben. Yo digo, bueno, ahora vos, Leandro, menos la tuya, tenés que elegir otra red conceptual y comentarla. Claro, sí, es como armar el afiche, pegarlo y... Pero- Pero en redes. En redes. Entonces, Que les queda no un hay poco más a hateo. mano igual. Sí, y a mí también, porque me encanta usar Instagram, entonces los miro ahí y ya les voy también comentando. No puede haber agresiones, hay que escribir correctamente y tenés que poner algo positivo y algo que le cambiarías o agregarías. Con lo cual tenés que hacer un análisis de la red conceptual. Claro. Y después por grupos, eso sí ya es en el aula, usamos otra vez ese insumo para explicar algo oral en el aula. Y después en historia lo uso mucho en historia argentina porque tienen que armar posteos de, no sé, 10 imágenes sobre Malvinas, arma un carrusel. Y esto que uno dice, ay, sí, los pibes saben qué es un carrusel, no. Entonces también van aprendiendo a utilizar esa red para otra cosa que no sea mirar nada más.